El Palacio de Versalles, sus 4 principales reyes y la era del absolutismo. Para comprender un poco sobre cómo había tanto oro en los tejados, en las ventanas, en las rejas y en cada detalle de un palacio, cuando un país podía vivir pobreza, hambre y muchas cosas, hay que saber un poco sobre el absolutismo que empieza en Francia. Europa, sus gobiernos fueron monárquicos y hoy día todavía reinan algunos, o sea, son familias poderosas que construían y daban grandeza al país, pero con su nombre y apellidos. Ellos vivían como reyes mientras el país podía sufrir pobrezas y hasta hambre. Francia tuvo buenos reyes que acertaron en muchas cosas y en otros fallaron al nivel que la horca fue la opción del pueblo para un rey. O si no, la guillotina, para él y su esposa María Antonieta. Esta residencia estuvo en funciones desde 1682 hasta 1789. Vivieron 4 familias bien importantes: el rey Luis XIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, quien este último terminó en la horca por las situaciones políticas de ese tiempo. Todo comienza con Luis XIII, le decían el rey justo. Tomó el gobierno a muy temprana edad, a 9 años, pero su madre, una mujer influyente y poderosa, María de Medicis, ese apellido es muy importante en Europa, fue la que mantuvo el gobierno mientras él era un niño. Este tipo de gobierno, las mujeres y los hombres de poder en esa época, para dividir y segmentar las formas de gobernar, pues ponían a los obispos a manejar el gobierno, pero había mucha también gente que era lista y hacía cosas a su conveniencia, construían iglesias, hacían esculturas pero con sus caras, todo era para embellecer su egoísmo, su ego. Hablando de Luis XIII, era un hombre que se vio bien marcado durante su reinado como un hombre de poca autoridad, que la gente lo manejaba. Con su gobierno, él tuvo una guerra de los 30 años que le decían contra diferentes países. Tuvo problemas con protestantes, con católicos, por muchas conspiraciones del que manejaba su gobierno, que lo metió en muchos líos, de apellido el cardenal Richelieu. Luis falleció el 14 de mayo de 1643. Su hijo, Luis XIV, fue quien cogió el gobierno, que ahí fue que su castillo lo hizo inmenso, construyó un imperio y se le dio a conocer como el Rey Sol. Y asimismo se autoproclamó Luis XIV, el hijo de Luis XIII. Fue el único rey que vivió 77 años, un rey que estuvo 65 años en el poder. Hay que conocer que en Europa para ese tiempo la gente lo más que vivía eran 40 años y este rey vivió sobre 30 años más. Este rey influyó mucho en la moda, él fue el primero que hizo los tacones para él, patentó esos tacones, se daba los baños que antes eso era, la higiene era pobre, ellos la disimulaban mucho. Fue un rey que adoraba usar pelucas y a partir de él es que nacen las pelucas. Él era calvo, sufrió una enfermedad a la que se le cayó el pelo, inventó una cama con una sábana, con tipo closet, pero es para que no lo vieran sin su cabellera. Todas las esculturas que están en este castillo, todas tienen su cara. Si hay ángeles, tienen su cara. En las rejas, en los bordes de las puertas, en cada detalle está él. Se proclamó como el Rey Sol porque él decía que Dios le dio la autoridad para él hacer las cosas y que podían manipular la naturaleza a como el hombre quisiera. Por eso es que sus jardines están modelados, los árboles, las fuentes, desafían la gravedad. Y él quiere demostrar que el ser humano tiene poder sobre la naturaleza y podía edificar lo que él quisiera. Un tipo de egoísmo, ¿verdad? Construyó increíblemente candelabros, tiestos, cada detalle tiene un detalle de él, a nivel que llega a su egoísmo.
XIV fue quien dio la orden de construir uno de los palacios más imponentes en la historia del mundo, que era este palacio de Versalles. También él fue quien marcó un antes y después en la historia política de Europa, concentrando su poder así como pocas personalidades lo pudieron hacer. Su frase más conocida lo dejó bien claro: el Estado soy yo. Y aquí vemos una copia exacta de lo que él decía: el Estado es él. Todo absolutamente se rodea bajo la imagen de él. Pocas personas saben de la importancia que tuvo Francia en América. Francia también estuvo en la búsqueda de conquistar ciudades acá en el Nuevo Mundo. Y se sabe que el estado de Luisiana lleva ese nombre por el nombre de él. Así que los ejércitos de él llegaron allí y lo primero que le dijeron que este estado se va a llamar en el nombre de nuestro Luis XIV, Luisiana. Cosa que años más tarde lo venden por 15 millones de euros, debido a tanto derroche de dinero. Un dato curioso de este rey es que él vino a marcar la gastronomía mundial. Era tan glotón que, según cuentan la historia, hasta 35 platos le traían para degustar en una noche normal. Trabajaban más de 50 personas en la cocina. Pedía de todo, él quería probar, así que de él se desarrolla lo que hoy día es como un buffet, degustar comida, todos esos detalles del arte gastronómico. Muchos vienen sobre el tanto querer, la gula, podría decirse, ¿verdad? O la glotonería de este rey. En fin, la historia de este rey es interesante, tienen que buscarla. Voy a seguir hablando del otro porque se me acaba el video. Como les dije, todo el mundo moría ya a temprana edad. Ya a los 35 años ya era considerado una persona bien mayor. Este rey murieron todos sus hijos, nietos, y quien heredó su gobierno fue Luis XV, su bisnieto. Este Luis XV cogió un gobierno en quiebra, pelado por los extravagantes gastos de su bisabuelo, y un gobierno en bancarrota. Y encima ahí entra la Revolución Francesa, que era que ya los ánimos estaban caldeando del pueblo, porque veían cómo este gobierno todo lo cogía para ellos y el pueblo muriéndose. El pueblo vivía de la venta de pan, le impusieron mucho o aumentaron los impuestos en la harina. La gente no podía ni conseguir el pan ni la harina para poder hacer pan. No podía conseguir nada, y las muertes, la salubridad, estaba todo por el piso. Y este rey pues viene a enmendar eso, aunque también tenía sus gastos, pero fue un rey que pasó desapercibido, pero cogiendo un gobierno que ya estaba enojado con la monarquía. Hay que hacer hincapié que este rey fue el segundo que más tiempo ha gobernado Francia. Su bisabuelo estuvo más de 65 años y él estuvo 59 años en el poder. También le decían el rey bueno, pero a lo último decidió esconderse de la palestra pública y vivía básicamente escondido, al nivel de cuando él murió, su entierro lo hicieron bien privado para evitar las burlas de los ciudadanos. Por último tenemos a Luis XVI. Con este cerramos. Lamentablemente el final de la vida de este rey no fue el mejor. Su esposa, María Antonieta de Austria, hija de, escuchen este nombre, María I de Austria, del Sacro Imperio Germánico Romano. Con todo ese nombre ya sabrán que fue dueña de casi toda Europa. Y esa gente querían casar unos con otros para seguir teniendo el poder entre ellos. Pues fin, este rey no quería ser rey. Básicamente le tocó el gobierno por ley, por decreto, porque no había más nadie y él decía que no quería hacer eso. Tanto así que él dejó gobernar a los cardenales, que le trajeron tantos problemas porque hacían las leyes a su manera y él
daba la cara a la gente y cogía los cantazos. ¿Qué sucede? En cierto momento, María Antonieta y el rey Luis XVI pues ya estaban cayendo mal porque ya estaba el tope de la Revolución Francesa, la gente disgustada con el gobierno. Ellos no podían ni salir porque los atacaban, tenían muchas cosas. ¿Qué sucede? Un día el cardenal trama para quitarse a la reina del medio porque no se llevaban bien, a la esposa del jefe del rey, para quitarse a ella del medio, mandó hacer un collar que estuvo valorado en 1.600.000 libras esterlinas. Ese es el valor por aquellos tiempos, pero sabrán que es mucho. ¿Qué sucedió? El joyero pues va a cobrarle allí al rey lo del collar y ella dice que ya no fue, se siente sorprendida. Y luego el cardenal, en complot con otras personas, van a un rotativo, un periódico, y publican en la compra del collar cuando había tanta gente muriendo, cientos de personas muriendo en las calles, la poca salud. Eso detonó todo, al nivel de que básicamente unas mujeres se unieron para ir en contra de la reina. Fueron los franceses, entraron al castillo y sacaron a todos ellos a la fuerza. De ahí para adelante un cuento largo. Ellos lo encerraron en un castillo, el gobierno lo cogió la gente. La Revolución Francesa, ¿verdad? Napoleón Bonaparte y otra gente que antes de ellos. Pero de ahí se siguió naciendo este nuevo gobierno. Al nivel de que Luis XVI lo pusieron en la guillotina y le picaron la cabeza en la Plaza de las Tullerías. Muy bonito ese lugar. Por eso no, ¿verdad? Pero luego, a los meses después, también ponen en la guillotina a María Antonieta. María Antonieta quedó bien grabada en la historia de Francia. Y sus dos hijos, pues, estuvieron presos, dos niños. Y el niño murió en la cárcel por las condiciones infrahumanas en las que vivía. Una historia muy triste, pero... Y estos son los recuerdos que quedan de tanta gloria y a la misma vez tan infeliz que fueron estas personas. Gracias por ver el video. Síganme para más.